¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Panamá Brilla. Hoy estaremos hablando del documental Chuchú y el General. Y aquí nos encontramos en la Universidad de Panamá, casa de Chuchú Martínez. Bienvenidos. Gracias. Director Joaquín Horna, cuéntanos un poquito cómo surge la idea, cómo se prende esa idea de hacer el documental. Bueno, la idea nació en un taller que presentó el GECU. Ellos tienen una escuela, por decirlo así, de cine que se llama el Centro de Capacitación Cinematográfica, donde ellos traen especialistas de muy alta calidad a dar talleres. Entonces, en esta ocasión yo estaba jubilado, entonces metiéndome en cosas así. Llegué al taller que era un taller de Marcela Zamora, una documentalista de lo que ella es de El Salvador. Y era un taller de 5 días. Entonces, ella quería que nosotros desarrolláramos, era el taller de desarrollo de documentales, que desarrolláramos un documental. Entonces, claro, tienes que aprovechar el tiempo, son 5 días. Entonces, yo no sé cómo fue, lo primero que se me vino a la cabeza fue la historia de Chuchú. Porque Chuchú Martínez, yo nunca lo conocí, pero toda mi vida escuché hablar de él. Y todo el que hablaba de Chuchú Martínez hablaba no solamente con admiración, sino con una especie de reverencia. Y siempre me quedó eso, pues entonces, bueno, y la historia de su relación con el general Torrijos también lo hace mucho más interesante. Y ese fue de ahí salió la idea. Y durante esos 5 días desarrollé el documental y creo que un mes después lo presenté en el Fondo Cine y ganamos. Ok, y cuando una vez que ya ganan el Fondo Cine, me imagino que fue todo como muy rápido, ¿no? Queda como que, bueno, vamos a comenzar con la producción. Y ahí llaman a nuestro gran compañero Jorge Cajar, productor de este gran documental. ¿Cómo se desarrolla esta producción? Bien, yo creo que realmente fue muy atinado, pues fue un reencuentro con Joaquín, ya que en la década del 90 la relación de Joaquín y Horna y el ECO fue muy productiva. Realizamos el documental Memoria Enlatada, el Ficción Caída Libre, y reencontrarnos fue muy satisfactoria porque yo creo que fue el lugar donde Joaquín tenía que llegar para desarrollar este guión, porque una vez que llega del exilio Chuchú Martínez, en la década 70, el primer lugar donde llega es el GECU, y prácticamente todas las historias que se iban a narrar iba a ser en función desde su llegada de Chuchú a Panamá y su llegada al GECU. Y por todo el material histórico que tiene el GECU que se filmó durante la década del 70, todo el material de archivo reposa en el archivo audiovisual del GECU. Entonces, para nosotros fue una satisfacción que realmente Joaquín presenta el proyecto en Fondo Cine y que entonces que el GECU lo produzca, y vemos que feliz término se hizo este documental sobre este personaje muy importante de la historia de este país. ¿Qué tiempo llevó hacer la producción antes de comenzar a grabar las entrevistas y esta parte? Como, ¿qué tiempo de lapso? ¿La preproducción o la producción? La preproducción. La preproducción, Joaquín, ¿qué tiempo te tomó? Bueno, la preproducción fue larga, como 3 meses más o menos. Pero claro, la preproducción se trabajó con los productores, Jorge Cajar y María Neila Santamaría, que son los 2 productores del documental. Y se hizo en base a un guión que estaba, un argumento, y se identificaron las necesidades, sobre todo del contenido visual, que es lo que acaba de decir Jorge. O sea que si no hubiéramos tenido todo ese material de archivo de películas de Panamá de la época, este documental no hubiera podido ser.
porque no había forma de contar esa historia a través de las imágenes. Hubiera tenido que ser todo, hubieran tenido que ser entrevistas y gente hablando, y eso no... Claro, y eso es algo que hablamos antes de la entrevista. Hablamos un poquito que eso fue lo que me llamó la atención del documental, la cantidad de pietaje y de videos que había, no solamente para ilustrar, sino también para enseñar un poco sobre Panamá y las verdades que se hablan mientras se hacen las entrevistas. Creo que le da una credibilidad muy grande a todos los entrevistados. Sí, y algo bien particular de este documental es que nosotros lo iniciamos a rodar en enero del 2020, febrero. Justamente en marzo llega la gran pandemia. Prácticamente tuvimos un lazo como de 8 meses mientras el país estaba cerrado. Entonces, cuando se retoma la actividad y que se dan los permisos, entonces, muy generosamente, todas las personas, aquellas que estaban en el listado, que eran como más de 30 personas que se iban a entrevistar, todas esas personas entonces fueron llegando de poco a poco en medio de la pandemia al GECU para hacer la entrevista, y aquellas otras personas que no podían llegar entonces al GECU, entonces nosotros íbamos entonces a la casa de ellas para hacer los testimonios. Entonces sí hay que agradecerle a estas personas que en medio de la pandemia tomaron su tiempo, su riesgo de ir al GECU entonces para dar su testimonio para el documental. Hablando de la producción y la preproducción del documental, creo que también hay algo muy esencial, que es la preproducción de la dirección de fotografía. Y aquí se encuentra con nosotros nuestro amigo Jaime Chung, director de fotografía del documental Chuchu y el General. Viendo el documental, veo que hay algo hablado, hay algo estructurado. Cuéntanos un poco cómo llegan a ese acuerdo de cómo la visualización de este documental. Ya. Bueno, nosotros, Joaquín y yo, hemos trabajado juntos en varios proyectos. Entonces ya más o menos, a él más o menos le encanta también la forma en que yo filmo y demás. Y prácticamente en ese momento no se dijo nada. Yo estaba a expensas básicamente de hacer la toma o proponer la toma, y él miraba y ya. Si no decía nada, vamos para adelante. Básicamente ese fue el approach. Ya eso es un desarrollo de los años que tienen trabajando juntos. Sí, trabajamos juntos, exactamente. Entonces, aquí lo que básicamente... Estoy siendo muy básico. No te preocupes. Lo que ha ocurrido es que procuramos que hubiese una atmósfera que no interfiriera con... o sea, en que los mismos personajes que iban a ser entrevistados, pues, que no se sintieran incomodados por alguna cosa, o por las luces, o por todo, pero todo estaba muy bien colocado. Los niveles de las luces también se cuidaron mucho para que no estuviera tan así impositivo. Okay. Entonces, eso lógicamente ayudó a que esta gente se sintiera como si estuvieran en la sala de su casa. Y en las partes narrativas, digamos, en las escenas de las narrativas del avión, cuando fueron a ver el mural, cuando fueron a Cerro Marta también, ¿sabes? Y todo estaba muy bien cuidado y estaba muy bien grabado en detalles. ¿Quieres hablar un poco sobre eso? Sí, con respecto al trabajo que hicimos en equipo con Jaime, yo lo que quería señalar es que sí, Jaime, yo no sé, tú debes saber, es uno de los directores de fotografía que tiene más experiencia en el país. Jaime ha trabajado desde 16 milímetros. Bueno, o sea, él puede dar... Claro, o sea, ¿qué le voy a decir yo a Jaime? O sea, entonces, así, ese es mi estilo de trabajar. Yo me rodeo con gente que sabe lo que está haciendo y tienen un guión y ellos saben lo que hacen, ¿no? Yo solamente estoy ahí chequeando de que se haga lo mejor posible. Jaime fue el director de fotografía, pero es el segundo director de fotografía, porque tuvimos una directora de fotografía que se llama Daniela Sagone, una muchacha de Guatemala muy buena, egresada de Cuba, ¿no? Entonces ella hizo la fotografía principal. Ella se tuvo que ir por la pandemia, se tuvo que ir. Entonces Jaime ingresó al equipo. Entonces, claro, trabajar con Jaime fue muy bueno porque el trabajo de él está asegurado, la calidad está asegurada. Entonces, por eso es bueno trabajar con alguien como él. Okay. Hablamos al principio sobre que, bueno, estuviste en el GECU haciendo un taller sobre documentales
y luego de ahí se abrió la puerta para aplicar en el Fondo Cine y aplicaste al Fondo Cine para aplicar con este documental. Pero más allá de aplicar por la oportunidad de hacerlo, tiene que haber un incentivo en el qué decir o qué mensaje lograr con este documental. Bueno, claro, es la historia, contar esta historia, una historia que yo que la conocía, ¿verdad? Sin conocer al personaje. Pero en este asunto del cine, y tú debes saberlo muy bien, tú puedes querer contar lo que tú quieras, pero una película cuesta mucho dinero y si no tienes los fondos no vas a poder contar nada. Entonces, por ahí anda el asunto. Por ahí se quiso hacer en el futuro vamos a hacer una película de Chuchú. De Chuchú. Ajá. Me encantaría. O Me sea, encantaría. hacer una película de Chuchú debe costar por lo menos más de $500,000. ¿Por qué no estimarlo? Pero yo creo que lo más importante también y la facilidad que dio el aporte del Fondo Cine es que dio como en el clavo realmente de hacer este documental. ¿Por qué? Porque estos fondos que da el Estado, que son con impuestos de nosotros, deben ir dirigidos ¿a qué? A contar algo. Y contar algo de nosotros mismos, de nosotros mismos y de la visión de nosotros. Y que lo que tú vayas a decir, lo que tú vayas a transmitir realmente sea para que quede como un legado, para que aquellas personas, como en este caso, no conocían a Chuchú, sepan la historia no solamente de Chuchú, sino la importancia del general Torrijos, de la importancia de las transformaciones sociales, económicas y políticas que se vivió este país en la década del 70, que fueron únicas, y que queda reflejada en los testimonios que dan cada uno de los personajes que participaron en el documental. Asimismo, como ahora recientemente nosotros le cedimos y estrenamos el documental de Azuquita. Ejemplo, si el GECU no hubiera hecho el documental de Azuquita, Azuquita fallece. Pero nadie se hubiera enterado que Azuquita fue el primer exponente de la salsa en Francia, o que realmente fue un artista que se codió con los mejores músicos de Latinoamérica, los mejores salseros. Entonces, la importancia de este fondo es que debe ser invertido para decir que realmente tenemos que narrar la historia con personajes, así como en ficción. Recientemente se está haciendo la película sobre Robert Fernández, Me llaman el Pance, o así mismo como la película de Panamá el Bron, en ficción. Entonces debemos incentivar de que este fondo sea realmente para decir realmente y contar la historia de este país. Correcto. Y así como Chuchú Martínez en sus obras literarias que las exponía aquí en Panamá, pero así también las llevaba en otras fronteras, en otros países, en otros idiomas. ¿Qué podemos decir sobre este documental en el exterior? Y este documental se presentó en un festival de cine de México, fue seleccionado. Es muy difícil presentar documentales o películas en los festivales si no cumplen ciertos requisitos. No es porque el festival está ahí, tú mandas tu película y te lo van a pasar. En el Festival de Cuba, por ejemplo, de este año, se presentaron más de 2.000 películas. Ellos tienen que seleccionar, de esas 2.000 tienen que seleccionar como 30 más o menos, 30, 40 películas, así que es bien difícil. Yo creo que el documental de Chuchú, a menos que hagamos presentaciones especiales a través de las embajadas, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, estará ahí, para que se presenten donde quieran presentarlo, ¿verdad? Pero por eso nuestro interés es presentarlo en SER TV, para que lo puedan ver más personas. Bien, así finalizamos nuestro primer bloque. No se vayan, venimos después de este corte.
Estamos de vuelta aquí en Panamá Brilla, hablando del documental Chuchú y el General. Ahora vamos a hablar con unos personajes que estuvieron frente a las cámaras y detrás de las cámaras, con Joaquín Horna Sosa en el montaje, Lucy Chao en poesía, frente a la cámara, también una de las entrevistadas, y a Alex Mariscal, uno de los actores, también en el documental. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Viendo el documental, se me hace increíble la cantidad de información y una decisión difícil a la hora del montaje. Y creo que tú estuviste en esa primera fase del montaje del documental. Cuéntanos un poco cómo se llevó a cabo esta narrativa desde el inicio del proceso. Bueno, en realidad puedo partir incluso hasta de leer el mismo argumento del documental, pues. Leyendo el argumento estaba cargado de situaciones que eran increíbles. O sea, un personaje maravilloso que fue poeta, fue profesor, fue piloto, fue militar. Entonces, todas estas situaciones, leyendo este argumento, también evocaban muchas situaciones poéticas también. Y a raíz de leerlo, uno podía visualizarlo. Ya después, al pasar al montaje, tú podías ver este gran rompecabezas de imágenes en donde veías a estos personajes que convivieron con él, muchos de ellos amigos, trabajadores, que hablaban de él cargados como de tantos sentimientos, ¿no? Entonces, parte de estas imágenes tenían que ver también con el pietaje histórico. Teníamos mucho pietaje histórico. Y yo creo que la clave estuvo en el trabajo de dirección, de tener la claridad y la certeza, ¿no? De poder escoger estos momentos y estar muy centrado a la hora de poder armar la historia sin tener que desviarte, ¿no? Ya contábamos con las entrevistas que revivían la memoria de este personaje y reforzado con imágenes maravillosas, imágenes de época y con el pietaje, ¿no? Yo creo que a raíz de esto, y también otros recursos como algunos momentos en donde hubo animaciones, intervenciones de otros artistas. O sea, yo creo que estaba cargado de una narrativa muy variada, una narrativa, recursos hermosos y bueno, fue... Sí, claro que parte de la personalidad y en todo lo que se destacaba, Chuchú Martínez daba esa variación y ese campo abierto para el montaje y tantos temas pues para escoger. Creo que era algo que, ¿sabes? No darle tanta importancia a uno cuando todos son importantes. Creo que también ese era un balance que había que ustedes tenían que tener dentro del documental por lo que pude observar, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan a ese balance? Bueno, la clave es, por lo menos, tiene que ver con la dirección. O sea, por lo menos estar claro en lo que quieres contar en base a ya lo que ya tienes escrito, ¿no? Sin desviarte, sin dejarte llevar por imágenes que tal vez no tengan que ver con ya la trama que está establecida, ¿no? Porque, como te comentaba, ya de por sí todas estas anécdotas, todas estas memorias narradas por los personajes sumado al resto de los recursos, ya a raíz de esto ya se iba contando, se iba como hilvanando todos estos recursos y se iba construyendo, ¿no? Un documental tan maravilloso como el que pudimos ver. Y tan maravilloso como darle una retrospectiva a la hora de las poesías, a la hora que narraban eso dentro del documental, le daban digamos, como un refrescamiento al mismo documental, porque pasaba aquí, luego pasaba de vuelta al otro tema, y la verdad es que le daba una variación y una estructura muy interesante al mismo documental. Y en esa parte creo que Lucy nos puede entrar un poco en la parte poética del documental, no solamente como persona que fue entrevistada, pero también como una persona que ha vivido parte de la literatura y de la poesía de Chuchú Martínez. Bueno, yo conocí a Chuchú a través de su literatura. Yo nunca tuve un contacto personal con él. Digamos, nunca fue su amiga ni nada. Era muy chica cuando entré a la universidad como para verlo en los pasillos o algo así. Y a mí siempre, desde que conocí su obra, me intrigó por qué no estaba en los textos escolares. ¿Por qué yo no sabía más de esta persona
que cuando escribe o cuando escribía me estaba hablando a mí tan directamente. Esa posibilidad que él tenía desde la filosofía, desde las matemáticas, desde la lógica, para vertir en un texto poético a una persona real, a mí me impactó. Entonces, yo desde antes había ensayado para este documental, porque cuando yo tomaba los textos de él no podía sino leerlos en voz alta. Se los leía a mis amigos, a mi familia, a mí sola, porque la voz te da, digamos, más conexión con la poesía, con el poeta. Y bueno, también me ha gustado la dramatización, pero nunca he realmente incursionado en esa área. Y yo encontré, digamos, una diferencia en el resto de la poesía, tanto panameña como universal. Por ahí te puedo decir que alguien que no le guste la poesía puede encontrar en los trabajos de Chuchú a sí mismo. Puede encontrar esa persona que uno es desgarrada por este mundo que no nos contiene a todos. Entonces, eso a mí me impacta y me emociona siempre que leo a Chuchú. Entonces, llegar al documental a solicitud de Joaquín Horna, llegar ahí a leer ese texto, más allá de la responsabilidad que me parecía, me daba mucha emoción. Me da mucha emoción un poquito encarnar a ese poeta y desde la voz de una mujer, ¿no? Entonces se podía. O sea, yo sentía tanto ese poema que leí como si lo hubiera escrito. Sí, ahí lo pude escuchar en el documental, ¿no? Una voz muy profunda, una voz muy sílaba por sílaba, llevando las palabras para que se sienta realmente lo que se quiere transmitir por medio de estas palabras, ¿no? Y pienso que lo lograste dentro de ese esquema y con, obviamente, el refuerzo de la proyección sobre la imagen. Totalmente. Y en ese momento, ¿cómo se da esa conexión para llegar al documental? ¿Cómo llegas al documental? ¿Cómo llegas a ser entrevistada? ¿O cómo sucede esta parte? Yo creo que es importante mencionar a la generación con la que él vivió y con la que él trabajó. O sea, esto no es algo que ocurre como una búsqueda de un casting o algo así. Esto tiene que ver más con las conexiones humanas. Entonces, gente que él fue el maestro de una generación, más allá de que les hubiera dado clases o no, él fue el maestro de los Ortega, Santizo, que eran cantautores, músicos, pintores. Él fue maestro de Avi Martínez, de mi hermana Biel Cachú, que fue bailarina y teatrista. Y es en esas conexiones que vamos llegando a alguien que pudiese haber sido tocado por un hombre que no conoció. Entonces, yo creo que en esa intuición también de ir buscando qué personas van armando a alguien que no podemos ver, que es lo que ocurre en un documental. Tenemos a alguien que ya no está entre nosotros y lo estamos narrando. Y esa narración, que yo la celebro, es darle cuerpo a alguien que ya no lo tiene. Correcto. Entonces, para mí, llegar a ese documental fue poder participar en ese cuerpo que se está, digamos, vertiendo en una pantalla, ¿no? Que es parte además de un país. Correcto. O sea, le estás dando cuerpo además a un país, porque una de las cosas que tenemos en Panamá es que perdemos el cuerpo por anular las partes. Y Chuchú es un poeta anulado en el imaginario poético, en el imaginario literario, y sin embargo es uno de los más prolíficos. Así mismo es. Y en esta parte se habla mucho sobre, no solamente en el documental hablamos sobre Chuchú, hablamos también sobre la historia de Panamá. ¿Sabes? Se habla es muy diversa y muy abierta en todos los ámbitos bien logrados. Yo que soy una persona que me encanta la historia de Panamá,
ver el documental me impresionó porque había mucha información que yo no sabía. Y me encantó, fue por esa parte, porque sentí que me estaba alimentando de un material nuevo, de una historia nueva. Una historia que conocía muy poco, pero lo pude abrir en un compás muy grande. Pensé que nada solamente había una sola línea, pero vi que habían diferentes ramas y eso fue parte de lo que me encantó del documental. Y hablamos aquí sobre el montaje, hablamos sobre la parte poética y cómo montamos la parte poética dentro del documental, pero también hablamos sobre una parte actoral, ¿no? Porque Chucho Martínez también estaba muy involucrado en toda la parte, digamos, como cineasta también, pero también aquí con Alex Mariscal también formaste parte de este documental como actor. Pero no solamente allí. Me estabas contando de que no solamente conociste a Chucho Martínez con este documental, sino que ya tú sabías algo o ya lo habías observado en vida. Sí, la imagen que se me viene después de escuchar a los compañeros es que lo fui conociendo como cuando uno arma un rompecabezas. Y así también me pasó con el documental. Yo estudio teatro por el 90 y algo y vino un maestro que nos dio un curso muy bueno y terminó con un montaje. Había que elegir una obra y se eligió Juicio Final. Y en el elenco solo estuvimos 2 personajes, son 4 personajes, pero estuvo el hombre y el juez. A mí me tocó hacer el juez. Y ahí yo comencé a leer la obra y después Caso Dios y otras obras que me interesaron mucho por lo que yo en ese momento pensaba que en los 60, estamos hablando de los 90, pero que en los 60, cuando Panamá todavía era mucho más oficialmente religioso, católicos, el Caso Dios y el Juicio Final era como un escupitajo sobre la gente. Y yo sí había escuchado rumores en la Cafetería de Humanidades de cuando yo entré ya se había presentado el Caso Dios y como que fue bien problemático, gente que se quejó porque era destruir a Dios, pues. Era la idea de Juicio Final, era un juez que no era el Dios que iba a juzgar al hombre para que se salvase y pasase la vida eterna, sino que él le dice, en el personaje yo le digo, no, espérate, yo no voy a juzgarte. Yo estoy aquí para que tú te encuentres. Y si traes algo, entonces veremos a ver si te salvas. Y bueno, y así comienza mi conocimiento de mi búsqueda más bien de esas piezas que voy encontrando de Chucho Martínez, después leyendo un poco más algunas de las obras. Y fue hace un par de años, en el 18 creo que fue, no, en el 16, que voy a un curso de investigación, ya siendo profesor de teatro, y interesado en la investigación, voy a un curso de la Flaxo aquí en Panamá, y al final hay que hacer una investigación, y yo comienzo a buscar, bueno, ¿a dónde hago esta investigación? Y pienso en dramaturgia, y voy encontrando la pieza, Juicio Final, una obra que ya conocía, y me voy a la Biblioteca Nacional y copio toda la obra que encuentro de Chucho Martínez, y me encuentro con alguien y me dice, no, ahí se publicó en la revista Lotería 2 números especiales para Chucho Martínez, que una es la poesía y los cuentos y la otra es la dramaturgia. Y llego a la conclusión de que él publicó 20 obras de teatro y comienzo a leerlas para concentrarme en una investigación sobre Chucho Martínez, Juicio Final. Y me llama la atención porque de alguna manera coincide con cosas que yo pienso. O sea, yo soy agnóstico. Y había leído sobre el existencialismo un poco, ¿verdad? Desde Nietzsche, a Sartre y otros. Y aquí está el punto medular de Juicio Final, ¿no? Este juez plantea, digamos, en mis palabras, en mi interpretación, que antes de la vida y después de la muerte no hay nada. Y bueno, hago esa investigación sobre Chucho Martínez y me voy alumbrando. Cuando veo el documental,
se multiplican las piezas del rompecabezas. Y de verdad, o sea, había leído su novela del general y otra cosa. O sea, había crecido en la universidad con todas esas ideas de Y termina completando todo con el documental. no al imperialismo. O sea, uno crece en una generación donde rescate de la zona. Sí. Incluso en algún momento, como músico, llegué a ser parte de la banda de música de la Guardia Nacional, como un trabajo que realicé allí durante 13 años. Y entonces todas estas cosas fueron alimentando mi imaginario, que me parece muy, y se lo dije a Joaquín, no se lo había dicho al otro Joaquín, que está acá ahora, que me pareció sumamente interesante cómo lograron poner tanta información, pero además que mantuviese la atención y que además lograra uno emocionarse. Así mismo es. Vamos a hacer una pregunta muy personal. ¿Qué legado les deja a ustedes Chuchu Martínez? Comenzamos con Lucy. Yo creo que es el amor. Es un amor que no es el clásico que te enseñan. Es un amor que te viene de las entrañas y que lo tienes que expresar en todo lo que haces. Y cuando es con amor no puedes hacerlo mediocre. Alex. Lo resumiría en observación de la vida, el amor, pero ese amor que consiste en la existencia. La existencia, dice Chuchu, la mayoría de sus obras, es que no es lo que haces, porque eso que haces se queda con la persona que lo recibió, sino si lograste en algún momento detenerte y contemplar y ser, más que estar o hacer cosas entre comillas buenas. Y eso la literatura es lo que comunica de él y lo trasciende. Yo diría el arte como poder transformador. Yo creo que el personaje refleja eso, ¿no? Cómo cambió, cómo tocó la vida de tantas personas, influyó en tantas personas que todavía lo admiran a través del arte, porque, como menciona Lucy, es increíble, fue un escritor tan prolífico en tantos géneros y también, bueno, como docente, ¿no? Pero creo que eso es lo que cuando uno ve el documental, tal vez uno no lo conoció, pero se da cuenta del poder que tiene el arte de cambiar, ¿no? De cambiar las cosas. Perfecto. Bastante interesante este bloque, pero vamos a un corte y regresamos con más del documental Chuchu y el General.
Estamos de vuelta con Panamá Brilla, hablando un poco sobre el documental Chuchú y el General. Ahora vamos a una parte íntima, a una parte personal sobre la vida de Chuchú Martínez. Ahorita nos encontramos con Consuelo Tomás, poeta, Avi Martínez, cineasta, y Cheche Martínez, productor asociado y también hijo de Chuchú Martínez. Vamos a hablar sobre un poco cómo era Chuchú como padre, esa relación que se daban ustedes. Cuéntame un poco. Bueno, depende de tu perspectiva. Él fue un gran padre o un mal padre. Él tuvo 11 hijos con 5 mujeres. Y era un hombre bohemio que no ejercía esa responsabilidad hogareña que ahora se le llama ser buen padre. No era eso. Pero más que padre, yo siempre le tuve mucha admiración a él. Más que padre, como un gurú, como un líder que él fue en el ámbito cultural y artístico. Yo lo quería mucho, pero todo el mundo lo quería mucho. Había mucha gente que se consideraban hijos de él, tenían una relación casi, incluso Avi, porque además Avi es Avi Martínez, y mucha gente lo amaba a él como si él fuera también el padre de ellos, y yo sentía que lo tenía que compartir siempre. Sí. Hablando contigo, mientras preparábamos todo, pude observar que has adoptado parte de su personalidad, parte de su hablar, porque me dices mucho sobre las cosas que él dice, o cómo lo habla, o cómo él se expresa. Y creo que tú también te sientes como parte, como no sé si se puede decir, inspirado también en él. Sí, mi relación con él siempre ha sido una muy complicada. Para decirte honestamente, aquí estoy, hijo de Chuchú Martínez, así me has presentado. Antes yo me enojaba que el único valor que yo tengo es el valor como hijo de él, y cuando me presentaban como hijo de Chuchú yo me molestaba. Es el efecto muy conocido de quien crece bajo la sombra de un árbol tan grande como lo fue él. Obviamente ya lo superé y ahora es motivo de mucho orgullo ser el hijo de Chuchú, pero no siempre fue así. Claro, y cuando ahora ves el resultado final con este gran documental, sí. ¿Qué sientes por esa parte? Bueno, obviamente orgullo, y siento que este documental rasca la superficie de quién él fue y se enfoca casi exclusivamente en este periodo de la gesta nacionalista, de los años al lado de Omar. Yo pienso que el video no es un medio muy bueno para transmitir información. Entonces no creo que es un documental sumamente informativo. Es más, yo creo es emotivo, que es para lo que se presta la tele, y el video es como para... Yo espero y quisiera que fuera así, que el documental le picara la curiosidad a la gente de levantar sus libros y de leer sus poemas eróticos, sus muchos libros, que ahora están todos digitalizados en la Biblioteca Nacional. Eso es lo que más me gustaría, que yo sé que es difícil, porque la gente cada vez lee menos. Y sin embargo, lo que él nos deja son 40 y tantos libros. Y creo que esa parte es importante porque es uno de los que él más se destaca en sus libros, en sus poemas, ¿no? Y ahora tenemos a nuestra gran amiga Consuelo Tomás, que nos puede hablar un poquito sobre esa parte, ¿no? ¿Cuál fue esa relación con él en ese aspecto, o cómo te inspiras en él también? Creo que estuvimos hablando un poco sobre toda esa parte que leías muchos libros de él, muchos poemas. Cuéntame un poco sobre cómo se emprende, cómo llegas a él, ¿no? Bueno, antes quisiera decir un poquito, relacionando lo que dijo Cheche, que cuando se hace un documental biográfico o un libro, a los que estamos implicados o participamos, nos implica revisitar nuestro pasado y volver a vernos en el espejo de la juventud, porque todos éramos jóvenes. Aquí con Avi compartimos el grupo que se llamaba La Otra Columna, vinculado al GECU, a la editorial Formato 16, y nos veíamos obligados, o sea, teníamos la responsabilidad porque veníamos de generaciones poéticas muy pesadas y poetas extraordinarios, entre ellos Chuchú. Entonces nosotros siempre estábamos estudiando, ¿no? Estudiando, leyéndonos unos a otros, mira lo que dice aquí.
Y una cosa que nos llamaba mucho la atención, o bueno, a mí en lo particular, era la capacidad que tenía el poeta Chuchu de, utilizando formas clásicas del soneto, la décima, utilizar términos irreverentes, formas impertinentes de decir las cosas, así como un puñetazo. Y eso nos gustaba. Y nos recitábamos los poemas de él a grito, que nos escucharan en las cafeterías, para que la gente escuchara que el poeta tiene que ir con su tiempo. Y eso nos lo daba mucho Chuchu. Lo mismo la dramaturgia de Chuchu. O sea, Chuchu era un referente dramatúrgico en América Latina. En México se montaban sus obras. Entonces nosotros también estábamos siempre pendientes de los montajes que se hacían en la universidad, sobre todo, de las obras de Chuchu, porque allá había otros temas. Porque en la poesía él tocaba unos temas, en el teatro tocaba otros, y él se diversificaba, y siempre la línea filosófica que nos obligaba a pensar, a cuestionar, a meternos de fondo en el pensamiento. Entonces, para mí fue un periodo muy iluminador, para mi crecimiento personal, y yo lo conocía tangencialmente, porque como dice Gaby, él siempre estaba en el GECO y tal, iba a visitar a Pedro Rivera y tal, y era muy coqueto también, a mí me coqueteó también, pero como yo estaba ocupada en otra cosa, yo no caí en esas redes coquetas. Pero sí, en mi primer conjunto de poemas que se publicó, tenían una influencia de la poesía erótica específicamente. El tema de la escritura de la poesía erótica en la escritura de mujeres panameñas fue una cosa muy aletargada. Entonces yo quise romper un poco eso y empecé. Y él me hizo unos comentarios ahí en los pasillos de la universidad que yo quedé. O sea, pero yo sentí que era como un aval. Como que él me daba su aval de que yo había podido abrir esa puerta, sacar esa maravilla que es el erotismo femenino. Sí, él tenía unas ideas creativas totalmente nuevas, frescas y que llamaban mucho la atención, ¿no? Hablábamos mucho sobre los títulos de los libros, mucho sobre cómo él lograba captar la atención, y la atención no solamente de Panamá, sino también del resto del mundo. Entonces creo que eso estamos hablando un poco con Avi Martínez en la parte de cine. Como cineasta, él llegaba mucho al GECO, me comentas. Sí. Hay montones de anécdotas, pero quiero comentarte algo que es muy simpático. La gente pensaba, mucha gente en la universidad y en muchos lugares, pensaba que Nando y yo éramos hijos de él, porque éramos apellido Martínez. Entonces, una vez fueron unas estudiantes de Derecho, dicho paso, una creo que ella es magistrada de por allá arriba, y estas muchachas fueron al GECO a buscarme. Para conocerme, pero ellas querían era que yo les presentara a Chuchu Martínez, la estudiante de Derecho. Entonces, efectivamente, yo fui el vínculo para que presentarle a mi papá, pero yo le dije, no, ese es mi papá, no es mi papá. Pero a Chuchu Martínez yo lo conocí realmente leyendo en el Instituto Fermino II, porque había un círculo de estudio. Y en el círculo de estudio tuvimos que leer Rumbo a Coiba, una novela de Riera Penilla, un libro también una novela un poco fuerte, El Mico de François Mauriac, y un libro de Chuchu, Invitación al Coito. Entonces, ese libro, por supuesto, me explosionó su poesía. Inmediatamente yo me intenté acercar a conocer a Chuchu Martínez, y lo conocí después ya aquí en el Patio Humanidad, que es donde el Patio Humanidad era como el corazón de la Universidad de Panamá, y él llegaba ahí. Era su oficina. Esa era su oficina, porque habían dos teléfonos de estos de meter monedero, y él siempre andaba con una libreta llamando por teléfono. En este tiempo no había celular. Así que ahí conocí yo a Chuchu Martínez y nos hicimos de una u otra manera grandes conversadores. Y yo siempre recuerdo algo muy simpático cuando yo publiqué un libro y él me dijo, ¿para qué tú quieres ser poeta? Los poetas sufren mucho. Y, o sea, eso me golpeó. Y en cuanto al cine, siempre recuerdo porque él tenía una obsesión con el cine.
Y él le regaló a su hija Soledad, que ahora vive en Ecuador, una grabadora Uher, muy profesional. Entonces, en esa grabadora, él le grabó un primer texto a él. Hijita, te regalo esta grabadorcita para que empieces, a ver, a caminar y a hacer cine. Porque con la grabadorcita quiero que empieces a hacer entrevistas y a partir de eso puedas hacer historia para cine. Eso me golpeó mucho, que él siempre estaba obsesionado con el cine. Y hasta el final de su vida, porque el último día que yo lo vi ahí en el GECU, venía contento porque había sido elegido para ser jurado del concurso del Festival de Cine de Cartagena en Colombia. O sea, estaba emocionado porque iba para Cartagena como jurado de este Festival de Cine. Imagínate. Y dentro de la poesía, también en algún momento también él estaba internacionalmente dando algún tipo de demostraciones sobre, no sé si recuerdas, él había estado fuera en algún país. Sí, yo sé que por lo menos las piezas de teatro sí eran bastante requeridas, sobre todo en México, en Perú, en Colombia. Y la poesía, él era, como le dijo a Avi, o sea, los poetas sufren. Él era más comedido con la poesía y con el cuento. Escribió unos cuentos, microcuentos. Él empezó con los temas, los microcuentos de... Ahora que la gente cree que descubre el agua tibia, ya Chuchú escribía microcuentos y unos excelentes. Pero con la poesía era más comedido, no publicaba la cantidad de obras que en otros géneros, en poesía, pero porque le tenía mucho respeto también. Y lo hacía bien, incluso con el uso de palabras inconvenientes, incluso eso lo hacía bien. Okay. Y sí, yo me imagino que en ese tiempo, no recuerdo muy bien, pero apenas estaban, por lo menos en la región centroamericana, abriendo las posibilidades de encuentros, de generar la integración entre los escritores en un periodo muy difícil porque todo Centroamérica estaba, salvo Costa Rica y Panamá, en general Centroamérica estaba en conflictos varios, y no se podía mucho. Pero yo sí sé que él estuvo en México, en festivales de poesía. Bueno, y le hice la pregunta porque esa era en la parte poética. Porque sé que en la parte literaria los libros estaban traducidos en muchos idiomas, como lo pude observar en el documental, y ahora estuvimos hablando que hay uno de los libros que está traducido en ruso. Sí, sí. Cuéntanos un poco sobre cómo se llega a tener tantos idiomas sobre estos libros. Bueno, una cosa que dice mi papá en el documental, por suerte, hay una grabación que se hizo en el Canal 11 hace muchos años, donde él dice, nadie es profeta en su propia tierra. Y lo cierto es que sus obras de teatro, muy recientemente, hace como 2 años, en El Salvador montaron un teatro de él, en Brasil otra, en Ecuador, que él es más conocido en otras partes, pues. Y eso es lo triste, pero ahí regresamos al proverbio que nadie es profeta en su propia tierra, y esta es su propia tierra. No, yo recuerdo cuando fui a un festival de la juventud en Costa Rica, y también fui a Honduras. Él era amado en Honduras por una cantidad de... un dramaturgo, que ahora se me olvida el nombre de él, y otros escritores, Augusto Monterroso, pero que vivía en México, pero él tenía un aval en Centroamérica. Y voy a contar algo muy simpático. Él fue un artífice de la promoción del cine, del GECU, lo que se hacía, y yo tuve la oportunidad de ir a un cuartel militar en Honduras. Te estoy hablando de los años 80, 70 y pico, antes de la firma de los tratados, y fuimos a un cuartel militar porque se había amarrado que se hiciera una proyección en ese cuartel militar. Y fuimos, era un cuartel enorme, habían como 4,000 soldados, y entonces iban por grupos y se sentaban, y entonces proyectamos las películas del GECU. O sea, y ya Chuchú, ahí me encontré con un tipo que era profesor en
la Universidad de Honduras, y Chuchú era amado. Cuando muere atropellado el perro de Chuchú, él tenía un perro, y el perro muere atropellado. Hay un famoso, el periódico Universidad de Costa Rica escribió un texto, hizo una caricatura donde aparece Chuchú y ahí al lado está su perro, porque Chuchú escribió un texto sobre la muerte de su perro. O sea, Chuchú era ya reconocido internacionalmente y siempre era un referente. La gente que viajaba fuera del país a veces preguntaba, mándame saludo a Chuchú, porque Chuchú era un referente. Definitivamente miles de historias y anécdotas sobre Chuchú Martínez hemos compartido en este momento, pero vamos a seguir hablando más después que regresamos de este corte. Bienvenidos al último bloque de Panamá Brilla. Ahora tenemos a Martín Contreras, quien es montajista del documental Chuchú y el General. Martín, estuve hablando en el otro bloque con Joaquín Hornasosa sobre el montaje. Estuvimos hablando un poco sobre las diversidades de temas que tiene Chuchú Martínez en su aspecto artístico y político. Y sabemos que hay mucho que decir de él
pero al final tenemos que escoger inteligentemente cada proceso y cada parte que resalta esa vida de él. Cuéntanos cómo fue ese proceso para poder llegar. Sé que tenía un guión, pero cuando uno llega al esquema ya de postproducción, las cosas cambian un poquito. Cuéntanos un poquito sobre ese montaje. Bueno, la verdad que un proyecto como este, el de Chuchu y el General, es un proyecto que la verdad uno, en mi caso, lo aprecio un montón, pues porque prácticamente toda la producción estuvo siendo parte de la formación mía como estudiante y como aprendiz de cine, y pues la valoré un montón. Y mucho más un personaje como Chuchu también fue formador de nosotros en el aspecto de la historia y la literatura panameña, lo cual es demasiado importante desde el punto de vista cinematográficamente hablando. Ahora, desde el punto de vista formalmente hablando del montaje en sí de la película, teniendo la posibilidad de trabajar con otro editor es mucho más cómodo, es mucho más, digámosle que podemos prestar más atención a los aspectos importantes, que es contar la historia en sí. Entonces, con el trabajo que hicimos con los dos Joaquín fue bastante interesante. Tenían ya, como tú decías, el guión ya bastante adelantado, había una estructura bastante interesante, y prácticamente lo que nosotros aportamos fue mucho más de reestructurar ciertos aspectos muy poquitos, temas muy concretos de la narrativa, y pues pudimos enfocarnos mucho más en los detalles, afinar el corte más en sí. Pudimos también proponerle otros aspectos también al director, teniendo en cuenta la historia que estamos contando, ¿no? Que, como han dicho los otros entrevistados, es una historia demasiado importante para el país y mucho más para la memoria panameña, que hay que rescatar obligatoriamente nosotros como cineastas. Ahora, ese beneficio que tuvimos nosotros en poder adelantar bastante material en los procesos anteriores, también ayuda mucho a lo que es la historia. Pudimos echar para atrás 2 o 3 veces en la reestructuración, y lo cual yo creo que quedó bastante bien, teniendo en cuenta obviamente las decisiones del director, que pues me parecen más que acertadas en todo el proceso, así que fue algo muy interesante, la verdad. Y ahora, hablando del montaje con el director, sé que con la fotografía fue como que, bueno, ya ustedes se leían las mentes, ya él sabía lo que quería. En el ensamblaje con el postproductor, ¿se llevó algún tipo de cambio drástico o a última hora que quisieras, como, no sé, que fue como que no, esto no era lo que yo tenía previsto ahora, o sí fue que desde el principio fue de que esto es exactamente como yo lo veía? Bueno, lo que pasa es que Martín fue un estudiante destacado en la Facultad de Comunicación Social. Luego él estudió en Cuba, cine, y luego se especializó en Madrid. Entonces es otra persona que ha hecho varias películas, o sea que ya él tiene una experiencia, y yo desde estudiante tenía una sensibilidad artística muy superior. En realidad, cambios sí, siempre son bienvenidos, y yo los veía, y cuando yo veía la película antes y luego veía la película después con los cortes de él, yo dije, chuleta, está bien. Pero sí, había un guión que le hacía muy fácil el trabajo a ellos, porque la verdad es que el documental se termina de escribir en el montaje. Hay mucho cambio que se tiene que hacer, pero en este caso en realidad había un guión que estaba bien estructurado, porque esto se puede decir que es un documental de recopilación. O sea, que tú estás recopilando películas de archivo y la estás interpretando con testimonios, pues, porque es la única forma de contar esta historia. Un personaje que se murió en el 91, y cuando yo reviso todos los archivos del GECU, yo reviso 30, 40 horas de película, y me encuentro que de Chuchu Martínez solamente había menos de 30 segundos de película. Entonces hay que ver cómo se va a contar esta historia, ¿verdad? Entonces eso se hizo se hizo una buena revisión, pues, del material, se escribió un guión bien completo, y él trabajó con eso, claro. Yo lo único que le decía era si estaba bien o estaba mal, y todo estaba bien, porque para mí mejor que esté bien, ¿verdad? Y siempre fue un trabajo bien fluido.
la palabra fluido. Y él además fue el colorista del proyecto. Entonces, En esa parte del color, ¿cómo fue que te acogiste o cómo visualizaste el documental, ¿no? Armándole una propuesta? Pues también fue muy, muy interesante y muy divertida, sobre todo, ya que desde el punto de vista narrativo, pues es el recuerdo de una persona, de un fallecido, pero además el recuerdo de un país. Entonces, como decía Joaquín, había mucho material de archivo, entonces no podemos utilizar solamente una colorización concreta, sino que tendríamos que tener varios aspectos en cuenta. Entonces, utilizando pues teoría del color y demás, pues propusimos este leve tinte magenta, muy poquito en la película, y poder saturar algunos aspectos, lo de los cielos, lo de los verdes. Utilizando esos aspectos, pues le hicimos una propuesta, creo que hicimos 2 propuestas de color, y pues la segunda fue la que gustó un poco más. Que creo que, de hecho, creo que es la mejor de las 2, sobre todo pues, teniendo en cuenta ese aspecto importante, ¿no? Que es el recuerdo de un muerto, y es el recuerdo también de un país. Entonces, creo que fue bastante interesante. Con Joaquín fue muy divertido trabajar, porque pues las propuestas que le iba diciendo, me decía por aquí no, tal vez esto mucho, lo otro, y fue maravilloso, la verdad, trabajar el punto de vista del color y la postproducción en general. En general. Okay. Y bueno, y para terminar, Jorge, ¿a qué meta se quiere lograr llegar con este documental? En principio, estrenarlo en algún canal aquí en Panamá, luego tener una muestra en el cine universitario, hacer un periplo por los centros regionales universitarios y participar en la mayor cantidad de festivales de cine y video en el mundo, para que más personas vean el documental de Chuchu y el General. sí, lo vamos a estar presentando en el cine universitario durante una semana, pero en coordinación con la Facultad de Comunicación Social y la Facultad de Humanidades, para que vayan estudiantes, y un miembro del equipo va a estar ahí en cada presentación para que haya un conversatorio y sea una experiencia integral, pues, de aprendizaje. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa Panamá Brilla. Les agradezco su tiempo y les agradezco su talento. Y de parte mía, pues les puedo decir que me encantó el documental. De verdad que felicidades a todo el equipo. Y así terminamos Panamá Brilla y nos vemos en el próximo programa. Gracias.